Universidad de Costa Rica expuso y que fueron contratados por la Corte Suprema de Justicia, y que los gremios también señalaron apegarse a este estudio. El alcance de la reforma en términos generales lo que está estableciendo es para la pensión ordinaria se necesita haber alcanzado 20 años de servicio, 65 años de edad, 35 años de servicio y 65 años de edad, así como 20 años del total del cálculo del promedio de salarios. Si una persona quiere irse pensionada antes, tiene que haber cumplido justamente los 20 años de cotización, ¿verdad? Y 35 años de servicio, se puede ir con 60 mujeres, 62 hombres. Le pusimos un tope a las pensiones de lujo hasta 4 millones y una contribución solidaria escalonada. Si una persona gana 5 millones, tiene que pagar una contribución solidaria del 25%, si gana entre 5 y 6, 35, si gana entre 6 y 7, 40, y así hasta llegar a un 55%. En mi caso, un tema que es fundamental es que la administración de este fondo sale de la Corte Suprema de Justicia, dándole a la nueva administración una independencia administrativa, funcional y técnica. Y también se mantiene el promedio de contribución del obrero, ¿verdad?, o del trabajador entre 11 y 15 según gane cada una de las personas que van a contribuir. Sí se estableció como parte de la negociación que el retiro de la pensión quedaría en un 85% y no en un 100%. Este es un texto que irá al plenario, que será objeto también de revisión y que finalmente esperamos se abra un debate de cara a la ciudadanía costarricense. Marcela, también importante destacar, dice aquí que sobre los últimos 240 salarios recibidos es que se va a calcular y no los 24 mejores salarios. ¿Por qué este cambio, Marcela Guerrero, diputada? Mire, una de las razones, es decir, este tema no va a la Asamblea Legislativa, digamos, de forma casual. Este tema va porque se dio una presunción de que el fondo tenía una insostenibilidad en el tiempo, es decir, que el dinero que había no era suficiente para ir cumpliendo la promesa de pensión que a la gente se le había dicho. Entre los temas que han salido es una mala administración del fondo durante las últimas décadas, incluso permitiéndole a la gente irse sin los requisitos. Entre los temas para darle sostenibilidad está que no puede seguirse calculando sobre los 2 últimos años de vida laboral, porque una persona puede empezar como oficinista y puede terminar como juez. Tiene que tener un promedio de cálculo, porque lo que contribuyó tiene que ser proporcional a lo que va a recibir. Entonces, y además hacer el régimen muy similar a, no solamente en términos de justicia interna, sino también en términos de lo que son los regímenes en el resto del país. El Estado es el patrono y también contribuye como Estado, contribuye más que en otros regímenes. Es cierto que el trabajador contribuye, pero no es un fondo independiente. Si este fondo se hubiera administrado bien, en este momento este tema no estaría ni en la Asamblea Legislativa, ni tendríamos a los trabajadores incómodos, porque no fue el texto de ellos donde se partió la discusión, y justamente no fue el texto de ellos porque, como yo se los pregunté incluso el miércoles, hay una serie de temas, por ejemplo, que se siga dando un salario extra por cada año postergado. Es decir, el fondo tiene que tener límites, tiene que tener administración y tiene que tener obviamente cálculos como el de los 20 años que sean reflejo de la contribución que ha hecho el obrero. Bien, Marcela, vamos a pedirle que se quede un momentito en línea. Tenemos también en línea telefónica a Ronald Segura, quien es representante de los gremios del Poder Judicial. Buenos días, don Ronald, a quien tuvimos el día de ayer acá en esta mesa. La posición de ustedes, entendemos que la huelga se mantiene. ¿Cuál es la perspectiva o la opinión que ustedes tienen sobre este texto que se aprobó ayer en la Comisión de Pensiones de la Asamblea Legislativa sobre el tema de las pensiones del Poder Judicial? Buenos días, don Ronald.
Buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de este excelente programa. Bueno, en realidad creo que hay algo importante que decir del país. Primero, que no era cierto que se iba a trabajar en la comisión en la redacción de un texto. El texto ya lo tenían, ya eso lo sabíamos, que ellos lo venían trabajando con la SUPEN. Y algo que el país tiene que saber muy importante, porque yo creo que cuando uno hace algo que es tan mal, algo que es tan erróneo, que está tan equivocado, el país lo debe saber. En este texto están entregando la administración del Fondo de los Ahorros del Poder Judicial a 3 personas del sector financiero, porque así está. La administración se la están dando a 3 particulares privados, el primer elemento. El segundo elemento muy importante es que está secuestrando los ahorros públicos, y en esto hay que darle un aplauso al PAC. Recientemente cerraron el Banco Crédito Agrícola de Cartago para favorecer el sector financiero privado, y ayer doña Marcela Guerrero pues denota, digamos, que un primer paso para tratar de confiscar el ahorro público que durante 78 años han construido los trabajadores del Poder Judicial y dárselo a los grupos financieros de la Bolsa, porque está obligando a que todos los fondos que tiene el Poder Judicial ahorita y que nosotros y la Corte queríamos utilizar para desarrollar infraestructura en el Poder Judicial, para darle préstamos a los empleados del Poder Judicial, como lo hace la Junta de Pensiones del Magisterio, este texto está enviando todo ese dinero para que únicamente pueda ser invertido en la Bolsa de Valores, donde están los grandes bancos privados de este país, donde está Bacreomatic, donde está Vivienda, donde está Scotiabank, y que les pagan a los trabajadores una tasa de interés del 6%, 7% anual, pero luego estos dineros se toman para prestarlo en tarjetas de crédito a los mismos trabajadores en tasas de hasta el 60%. Me parece que cuando se hace algo de tan mala fe, algo tan bajo, cuando se secuestra de manera tan descarada el ahorro de los trabajadores para dárselos a los grupos de interés económicos, me parece que el país les va a exigir a ellos durante toda su vida, porque sabemos que este proyecto no se va a aprobar, pero sí el país tiene que saber quiénes fueron los que cometieron esta atrocidad. Es lamentable lo que se está viviendo, creo que más bien la reacción de todo el Poder Judicial, y ya se va a anunciar hoy una gran cantidad de asociaciones que se van a unir, y posiblemente esto se vaya a una huelga general donde van a entrar un montón de organizaciones, porque esto nos da una luz sobre lo que puede pasar con los fondos de la Caja, sobre lo que puede pasar incluso con los fondos del Magisterio, y el país tiene que estar claro, o sea, están entregando el ahorro público, los fondos públicos se los están entregando al sector financiero privado de una manera descarada, sin ningún tipo de vergüenza, y esto es muy grave. Esto es muy grave porque básicamente están privatizando los fondos públicos en favor de pequeños grupos económicos de interés privado. Y además, en este caso tan particular, el día de ayer estuvieron personeros de la SUPEN en la Asamblea, porque el texto ya lo tenían trabajado de la SUPEN. Este texto, al obligar a que todos los fondos tengan que invertirse, y así lo dice, conforme lo establece la Ley de Protección al Trabajador, también le está generando una utilidad grandísima a la SUPEN en rendimientos por la fiscalización de esos fondos. Entonces, es algo realmente lamentable, pero también, por otro lado, es bueno que lo hicieran así de una manera tan pública, porque el país podrá claramente ver qué es lo que hay detrás de este lamentable proyecto de ley. Don Ronald, propiamente sobre los cambios que se puntualizaron, el tema de la edad, por ejemplo, de retiro, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Y qué les parece el resto de cambios antes de don Ronald que nos conteste esto para luego retomar con la diputada Marcela Guerrero, que también está en línea? Exacto, por ejemplo, el tema de que la pensión es sobre el 85% del salario, el cambio gradual de 11-15 dependiendo del ingreso. Y el cálculo de pensión de los últimos 240 salarios, don que es de Ronald. 20 años y retiro a 65 años con 35 años de servicio, don Ronald. Sí, básicamente, digamos, esto, y ya se le he dicho, esta señora doña Marcela Guerrero desconoce completamente cómo se manejan los fondos de pensiones a nivel internacional y a nivel nacional. Es claro que ella no redactó ninguna de estas disposiciones. Por supuesto que se les ha dicho que esto es completamente inviable. Un empleado judicial entra al Poder Judicial a los 20 años, y el desgaste que se sufre, y eso se le ha indicado a ella porque hay estudios de la Universidad Johns Hopkins, hay estudios de la Asociación Americana de Psiquiatría, el desgaste del trabajador judicial es el mayor de todas las profesiones. El desgaste de los policías que andan en la calle enfrentándose a balazos con grupos de crimen organizado. Imagínese usted cómo vamos a tener policías en el OIJ a los 65 años, cómo vamos a tener
conductores de reos a los 65 años. Esto es completamente inaudito, por eso en el Poder Judicial se cotiza 4 veces más, casualmente para que la gente que ahorra un 400% de lo que ahorra un trabajador normal pueda retirarse con una pensión digna. Están estableciendo un 85% sobre un cálculo de los últimos 20 años. Eso significa que el salario final de la persona se va a reducir en un 28%. Entonces es sobre un 72%, un 85%. Ahí más o menos va a quedar como un 60% de la pensión, pero vienen los rebajos, entonces le van a rebajar el 11% que se seguirá cotizando, el 5% de seguro de enfermedad y el 15% del impuesto de renta. Y llegamos donde se vuelve una ley completamente absurda, porque resulta que entonces una persona que trabaja en el Poder Judicial va a cotizar 4 veces más durante toda su vida y al final la pensión va a ser mucho menor que la que recibiría en la caja cotizando un 2.78. Bien, don Ronald, ¿se mantiene entonces? Completamente inviable el proyecto. Sí, muy bien. Don Ronald, ¿se mantiene entonces la huelga? ¿Cuáles serán las acciones, así muy brevemente, que ustedes, para hoy tienen una manifestación, pues ya no se dará puesto que no habrá sesión en la Asamblea, pero ¿cuáles son las acciones que harán de ahora en adelante? Sí se va a hacer. Sí. Sí se va a hacer. Ok, perfecto. Entonces estará Se manteniendo mantiene la manifestación y, como le digo, desde hoy ya se coordinan con otros grupos porque el lunes había una gran manifestación a nivel nacional, ya incorporándose otra gran cantidad de organizaciones. Hay más o menos 62 organizaciones interesadas en participar en este proceso y vamos a decirle al PAC, vamos a decirle al gobierno, no se juega con el ahorro público, no se puede privatizar el ahorro público de una manera tan descarada, y entonces vamos a seguir en este proceso, a ver hasta dónde el gobierno, en caso presidencial, toma interés en este asunto, porque es muy grave lo que está pasando. Gracias a don Ronald Segura, la Asociación de Fiscales, y bueno, doña Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, todavía está en línea, doña Marcela. Vamos a ver si tenemos todavía a doña Marcela Guerrero en línea para que nos dé una reacción. Doña Marcela Guerrero, ¿me escucha? Bueno, ya no está en línea la diputada Marcela Guerrero y vamos a continuar con más información. Entonces, César, nada más retomar que dice don Ronald Segura que sí se mantiene la manifestación, continúa entonces la huelga, pues no están de acuerdo con los cambios hechos en esta comisión y vamos con más información.